¿Todo tranquilo? Sí, sí, sí. Tremendo, ¿no? Gustoso estar presentando un disco nuevo. Así es, un disco nuevo, muy contento por esto, ¿no? Es decir, algo es un poco el resultado de largas reuniones de hace ya muchos años con Daniel, con el Flaco, así que el sueño concretado, ¿no? Ahora lo ponemos al alcance de la gente y eso es maravilloso. Perdóname, Daniel es Daniel Ferrón, que está también con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Se conocen? Sí, nos acabamos de ver acá abajo. Y vino también Catarina Espineta. ¿Qué tal, Catarina? Buenas. Te decía, te vamos a terminar dando un lugar. Y sí, me parece que Ya, sí. ya mereces tu programa Por favor, acá. sí, dale. Tenemos domingo a la noche. Esos horarios. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Cómo estás? Bien. Vendría a ser músico y un poco de... ¿Sos producción? ¿Se podría decir que estuviste dentro de lo que es la producción? Sí, totalmente. Figuro ahí como project manager, sí. Como dijo Dante. Vos sos project manager, vos ya, no sé. Y fue entonces a Wikipedia, project manager. A ver. ¿Qué tengo que hacer? No, y bueno, nada, en un principio también dije, ¿cómo voy a hacer? Porque yo nunca hice un disco, o sea, pero... ¿Nunca había estado en el... No. increíblemente tan relacionada? ¿Nunca estuviste en la cocina de un en disco? ese proceso no, digamos, de ocuparme de las cosas y sobre todo pensar, que creo que esa es la parte más difícil, ¿qué le hubiera gustado a papá? ¿Qué es lo que él hubiera probado o no? Entonces, bueno... Pero... ¿Sabes qué fue mi primer gran miedo? Mi primer gran miedo... gran miedo, qué sé yo, no sé. Es como, viste, cuando querés escuchar el nuevo disco de tu banda favorita, claro. Y que decís, por Dios que no me desilusione. ¿No? Claro. Me pasó desde los Beatles hasta el disco que recibí hace media hora. Claro, Sí. claro. Lo recibís y decís, ay, Dios mío. Sí. Claro. Porque conociendo al personaje que estamos hablando, a Luis, Claro. ¿no? Sí, sí. Que también intervenía mucho en cómo procesar su voz, Sí, sí. en cómo procesaba. Para que yo no sé, muchas veces se graba la guitarra con un sonido, pero después viene con muchos procesos y le agradaba hacerlo. Sí. ¿Cómo juzgar un tiempo después de haber producido eso? ¿Qué quería y qué hicieron? bueno, de Dante y Valentino, mis hermanos estuvieron ahí junto con Rodolfo y con Dani en la mezcla. Y básicamente se respetó el sonido que había. El sonido grabado de toma. Exacto. Sí, sí. Y con Mariano López también nosotros lo esperamos, hicimos el trabajo, iban a ser 7 días y lo hicimos en 6, que nos parecía poco, al final lo hicimos re bien en esa fecha. Sí, sí. Perfecto. Pero era cuando Mariano podía, no lo podía hacer otra persona. Mariano López. Mariano López, el ingeniero que ha grabado De toda la siempre, vida. que lo conocía, Sí, que claro, estaba en los claro. procesos, Era en su vivo también. Fundamental que él estuviera ahí porque es él quien lograba también ese sonido en conjunto con papá, Claro. en plena cocina. Pero rebobinemos un poco, Sí. necesito ir bastante para atrás. Dale. Esto es el producto de reuniones de 3 amigos Sí. que zapaban. Había un proyecto de hacer un disco, como ensayaban en un lugar donde se podía grabar, grabaron y lo lograron. Me es un poco confusa esa parte. Claro, esto arranca después de que se hizo lo de las bandas eternas. Ajá. Con Luis, desde mucho tiempo atrás veníamos hablando así informalmente, tenemos que tocar, tenemos que juntarnos, tocar y esto y el otro. Pero desde el vamos era sin un proyecto por delante, no era vamos a armar un nuevo grupo, que lo vamos a lanzar para tal fecha, qué sé yo, y hagamos un disco y qué sé yo. Sí, quedó Son claro. amigos, artistas que Claro. decían, juntémonos a tocar. Tenemos un lugar. placer en tocar juntos. Claro, es más, pusimos un día que no entorpeciera las tareas de cada uno habituales, ¿no? Nos juntábamos los miércoles. Era un día que de repente ni estabas llegando de una gira, ni estabas arrancando. Un músico no laburó un miércoles, es cierto, Claro. muy raro. Entonces así empezó, ¿no? Pero quedó clarísimo que esto estaba separado de su proyecto que Luis seguía haciendo, ¿viste? Es más, en toda la última época me parece que era cuando ha trabajado con más frecuencia ¿hay más? con su grupo, ¿no? No de esto. No, o sea, lo que salió con respecto a los... Sí. Ya vuelvo. Enfoquémonos acá. Enfoquémonos acá. Y entonces ¿En qué horario se juntaban? ¿Miércoles a qué hora? a las 7:30 Buenísimo. de la tarde. Pero lo bueno era, así acotando algo de Rodolfo, arrancamos ensayando en la casa de En mi Rodolfo. casa, sí.
Que Rodolfo tiene una sala de ensayo. Ajá. Muy Muy aislada, porque ese baterista su sala será muy aislada. Sí. y divina, ¿viste? Pero- Y bueno, y de ahí se llamó largo tiempo. Y después. ¿Qué es un largo tiempo? ¿Un año? ¿2? No sé, Porque no hay mucha distancia entre las bandas y eternas. hasta que grabamos fue un año, y hasta marzo del 2011. Claro, después, no, porque viste, yo tenía como, hacía un tiempo atrás que no tenía un proyecto así estable, la sala se transformó en el lugar donde se guardaba la bicicleta, una escalera, viste, ese tipo de El cosas. famoso garage. cuartito. Que ven- El veníamos- cuartito. Veníamos en ¿Dónde está? Y en el estudio. Los miércoles había que sacar todos esos trastos a la terraza. Y la batería armada. Claro. Sí. Y entonces Luis dijo, ¿por qué no vamos al estudio? Que dejas la batería ahí armada, si me molesta para una grabación, eso la corro un poco y listo. Y nos fuimos allá. Con lo cual. Y Luis se copaba, iba. Era el primero, Te era el digo primero en más, llegar. Luis era el primero en llegar. Tocaba el timbre o golpeaba la puerta, Venía con la con- guitarra en la mano y el equipito, y llegaba a la casa de Rodolfo. 15 años de vuelta. Sí, Era sí, almendra de vuelta. Sí, claro. Es tal más, cual. un día llegué, que Rodolfo todavía no había llegado, subo a la sala y ya Luis había despejado toda la sala, o sea que había sacado todas las cosas a la Él terraza. solo. Él solo. Y le digo, ¿qué hiciste? No, yo para ganar tiempo. ¿Entendés? Despejó todo él, O ¿viste? sea, estaba entusiasmado con el proyecto. Totalmente. Con el proyecto de tocar con amigos. Sí, con- sí, con Claro, eso, ¿no? claro, Sí. claro. Era eso. Pero hasta ahí no había ningún registro, nada, era tocar. ¿Y qué era tocar? Porque el disco tiene algunas cosas. En algunas parecen medio free jazz, ¿no? Hasta Claro. tiene ese. Hay una cosa, Muy Montgomery. hay una cosa que surgió naturalmente, que era pasar por encima de la tentación de tocar cosas ya conocidas. Es decir, pero no nos Coquetearon con proponíamos. Jade un poco. No, pero quiero decir, viste que de repente te juntás a tocar y de repente tocas un tema de X etapa tuya. Tantos años digamos. tocando, obvio. Claro. Pero no, siempre lo que hacíamos cuando arrancábamos, zapábamos, ¿viste? Alguien proponía una base y demás, y todos íbamos atrás, como un poco aflojando, y después por ahí encarábamos un tema y eso. Por cómo termina, pero lo que termino escuchando el disco, parecen que eran sesiones igual muy relajadas, Sí. ¿no? Porque no hay algo. Lo comparo con la carrera porque así lo ubico para la gente, un poco que todavía no he escuchado todo el disco. No tenés los socios del silencio, no hay. Del desierto, no, sí, del no, desierto, no. no. Los socios del desierto, perdón. Para nada. Claro, es más. Relax. Sí, sí. No, pero mí lo tengo. La verdad, por eso te pregunté. Miércoles 7 de la tarde me da la música. ¿Y qué era? ¿Hasta 9:30, 10? No. Podíamos más. tocar hasta las 10, 10 y media, y después venía la comida. Claro. Y después nos poníamos videos de Jeff Beck y qué sé yo, mientras después de comer y veíamos Oh, videos, escuchábamos a los Beatles, 2, 3 de la mañana, 4. ¿Viste? Esto era largo. Era así. Mientras tanto, en paralelo, ¿ustedes tenían conocimiento de Sí, esto? hoy Lo que me estaba junto haciendo? con Rod. Sí. O sea, Pero era los miércoles él papá se va a reunir juntaba. con los amigos, más que nada. No, Va a y tocar que él con estaba amigos. ahí, viste, él muy ermitaño también. A ¿Viste? eso lo- No, al Básicamente- principio como que lo mantuvimos en secreto, pero era por el hecho de que para que no se empezara a especular, viste, con que hay que haber el nuevo grupo, que esto, que lo otro, viste, si tratamos de no comentarse. Además, había hecho un resumen tan grande con las bandas eternas Claro. que podía ser a partir de acá otra cosa. Claro, y hasta que una vez Luis mismo que fue a tocar a Chile con su grupo y demás, y ahí en una nota le preguntaron cuál iba a ser su próximo disco, y él dijo, el próximo disco es el de Los Amigos. ¿Ya sin ese? ¿Los amigos dijo ahí? Siempre, Sin ese. siempre, Siempre fue siempre, sin ese. siempre. Y bueno, ahí empezó como eso, después se reprodujo por las redes, qué sé yo. Vos llamaste a Jairo y dijiste, mira, estoy en un estamos en un problemita porque no sé si voy a poder. Bueno, y cómo se grabó también en 2 días, porque Bueno, también espera. en esa instancia esperaban a Mariano López. Claro, bueno, En un Mariano, momento. viste que es un tipo hiper ocupado, difícil de digamos. Bueno, es un ingeniero requerido, darlo. obvio, claro. Claro. Bueno, pero esperen, ¿cuándo dicen vamos a un estudio? ¿Para un estudio para demear? No, No. en el mismo estudio. No, en la No, diosa. Su en casa la diosa, estudio. era- Claro, claro. Está todo ahí. Dejan ahí, se van a Imagínate ensayar, la pasan los miércoles a las tentación. 7. Sí. Salimos de la casa de Rodolfo y nos vamos a la diosa. A Luis nos ensayar. pide ir a la diosa. Como sala de ensayo. Como pasa a sala de ser la ensayo. diosa. Perdón, necesito ubicarme temporariamente. Estamos hablando hace 2010. 2010. ok. 2010. Pasamos a la diosa. En un determinado momento Luis dice, che, demeamos algo, Claro. ya que estamos. Bueno, Mariano, todo ¿Ya eso- tocaban microfoneados ustedes? No. No. No, los en la ensayos no. sala del estudio, pero para tocar, como en la sí, sala de sí, ensayo sí. copada. Donde él grababa sus voces. Sí, claro. Ahí.
Nada. E hicimos un demo primeramente de 4 temas, donde estaba Iris. Hicimos 4 temas para ver cómo sonaba, para tener una idea, un registro, pero nada. Después viene la grabación del disco en sí. En el 2011. En el 2011. Bueno, el disco dicen que está grabado a finales del 2011. No, 2 días 4 y 5 de marzo del 2011. marzo. Marzo. Sí. Y yo te estoy hablando de mayo del 2010, cuando hicimos el primer demo, más Sí, o menos, sí, sí. de 4 temas. ¿Había algo de lo que aparece acá o no? Ese demo. Sí, estaba Iris y Canción del Lugar. Y un instrumental que era Apenas Floto, que todavía no estaba la voz. No tenía voz, era un instrumental originalmente. Luis después le puso la voz y la letra. Sí, sí. Más Estaba sin adelante. letra. lo empezamos Tipo a Jimi tocar sin Hendrix, cuando ustedes se fueron una noche, dijo, grabó y apareció la letra. Y eso pasó con el solo de Iris. Recién cuando empezamos a mezclar el disco nos dimos cuenta que él había grabado un solo. No. No sabíamos. letra. Claro, y por la fecha del archivo nos Y dimos siempre fue falta el solo, desde que nos Claro, juntamos claro. a hablar, falta el solo que lo va a hacer Dante, Claro, que lo va a le hacer habíamos Dante, lo va a hacer ofrecido a Dante. Llegado el momento, encontraron un Abren la archivo. sesión. Claro. Claro. No, sí, pero en otra fecha, Claro, solo, solo. grabó el solo. ¿Y quién era el prolijo Davis. que guardó todas esas sesiones? Él. Él. Él era así de organizado. Vacapeaba, Disculpen, para aquellos vacapeaba. que hay que explicar un poco el concepto. Cuando vos grabás y de la forma que grabás, bueno, antes con la cinta era más complicado, porque donde había hueco, como no había tantas pistas, donde había hueco se metían ciertas cosas que Exactamente. se necesitaban. Así es. Pero hoy en día podés tener 1000 canales virtuales, e Claro. incluso lo podés tener separado en cualquier lado. Entonces, cuando ellos dicen de golpe apareció, es así, de golpe abrís todas las sesiones que hay, pero también hay que ser muy prolijo como lo guardas una sesión. Exactamente. Claro. Porque cuando vos la abrís, empieza a tomar archivos de un montón de raíces que encontrás y recién ahí te das cuenta que hay. Si lo puso por afuera de esa sesión, a lo mejor nunca lo hubiesen encontrado. Claro. Claro, Y nos- exacto. nos Sí. O sea, hay que tener una prolijidad de Sí. trabajo. Claro, Sí. y nos pasó que encontrarnos con cosas que no sabíamos que estaban. Sí. Linda sorpresa, como un kinder. Maravilloso. ¿no? Te pone contento. Sí. Si viene el La verdad chocolate que y sí. encima tiene una sorpresa adentro. La verdad que sí. No, pero era entrar al estudio, el primer día que llegamos a La Diosa, él abrió la puerta, abrió sus brazos y dijo, esto es como en la época que ensayábamos con Almendra en Arribeño, dice, no daba más de la ansiedad de que lleguen a tocar, estoy feliz, dice, estoy más feliz que perro con 2 colas, decía. Así, todo el tiempo, ¿viste? ¿Él estaba bien en ese momento? ¿Estaba bien? ¿A nivel salud? Sí, en general. Todavía todavía no se había detonado, Ah. no, en realidad ya estaba detonada la enfermedad. Está bien, pero no lo sabían. No No lo sabíamos. Pasaron 2-3 meses de la grabación cuando se entera él de que estaba enfermo. Perdón, que te lo pregunto porque tiene que ver un poco con el contexto Por de supuesto. cuánto le estaba poniendo él a este Fue lo último proyecto. que grabó. Después pensá que se quedó sin voz. O sea, cuando él empieza a suspender las fechas en junio, Sí, fin de julio. fin de julio nos enteramos, 11. sí, y él suspende las fechas y después la voz se le fue. Claro. Fue re loco eso. Fue un proceso terrible que ni vale la pena hoy traer eso, No, pero pero lo yo que lo traigo digo nomás es para entender. lo último para que él este, cantó. Este es un proyecto de decir, esta "Ey, forma esto fue puede ir lo- para adelante. Sí, Yo sí. puedo poner acá los próximos años. Sí. ¿Y ustedes lo vivían de la misma forma? ¿Entendían que ahí había un proyecto? Sí. Estaban con el entusiasmo de, mirá lo que estamos haciendo. Vamos a grabar, vamos. Sí, sí, pero el entusiasmo de la música y de todo eso, pero para mí lo que habíamos hablado en un comienzo, que esto no iba a ser un proyecto, viste, de grupo con Para salir fecha, a tocar. para salir, qué sé yo. Pero sí para mí grabar. era- sí, Sí iba a ser un disco. Digamos, cuando claro, que tampoco fue hablado, tampoco se dijo vamos a hacer un disco, pero era obvio que si grabábamos Estás ese grabando, material, en algún momento Se iba a editar. se iba a editar. Eso Sí, claro. inclusive Luis en diciembre del 2010 nos dijo, estaría bueno que podamos hacerlo, hay que grabarlo esto. Pero Mariano estaba de gira. Entonces pasó. Y él quería hacerlo con Mariano Él Morán. quería hacerlo con Digamos, Mariano. porque ha trabajado con otros ingenieros en La Diosa. De hecho, Dante ha trabajado muchas veces como ingeniero de Sí. tomarle registro a tu papá y es muy buen ingeniero. Sí, Valentino también. ¿Valentino también? Sí, sí. Sí, Sí, no, pero él quería a Mariano. él quería a Mariano. Él quería a Mariano y no tenía ninguna urgencia tampoco. Claro, claro. ¿no? Claro. Ah, o Y sea, ustedes vamos tampoco, porque ahí. ustedes laburaban también, No, digamos. claro. Sí, sí. Totalmente. Así fue que esperamos a Mariano de diciembre del 2010 a marzo del 2011. Un día llamó Luis y dijo, está Mariano 3 días, viernes, sábado y domingo. ¿Grabamos? ¿Y ustedes tenían estos temas nada más? No, había estábamos más. ensayando otros también.
Había más temas, había que no llegamos a grabarlo. Por ejemplo, rescatamos un par de temas de Fuego Gris, por ejemplo, que es un material que Luis nunca tocó en vivo, porque como que lo consideraba algo... Pero usted y lo tocan ustedes, y ustedes también Lo tocan. estábamos tocando los tres. Lo estaban tocando. Rescataron los temas, pero los tocaban, no es que rescataron. Los queríamos grabar. Como Luis nunca los había tocado, y realmente ahí hay un material que estaba muy interesante, ¿no? Trampaluz. Hicimos como una versión nuestra de ese par de temas que sonaba fantástico, pero no llegamos a tiempo para grabarlo. Pongámosle a la gente un contexto. El disco salió ayer, en algunos lados está agotado, igual ahora con todos los sistemas de streaming que hay, videos y todo eso, uno puede disfrutar, sobre todo Iris, que fue el primer acercamiento que tuvimos al disco antes de ayer, ¿no? Antes de ayer cuando lo subieron a YouTube. Sí. Vamos a escuchar cómo empieza el disco. Como saben, acá no comprimimos música, así que lo van a escuchar tal cual como suena. Así abre el disco, dígame, antes que nada, ¿cómo fue el orden? No tiene muchos temas, el disco tiene 7 temas. Sí. 7 temas. 7 y un track oculto. Y el track oculto. Sí. No decía lo del track oculto. Bueno. Como lo habían ocultado. Es tiene un orden en sí, tiene un concepto artístico que creo que tengo que ir más acá a la producción. Sí. ¿Cómo fue armado? Cuando se escuchó todo, hicimos una lista que nos pareció coherente con Vera y terminamos de delinearla ahí. Pero bueno, lo que ya estábamos escuchando tanto la música que como que ya sabíamos cómo tenía que ser el orden de los temas. La verdad que no fue complejo. Tal cual. Y los que están instrumentales, ya vamos a escucharlo, ¿no? Sí. Dani, ¿lo dejaron así porque no...? No, son así. Sí, eran concebidos así. Se arranca. Sí, se arranca en la cabeza, además. Sí. Para mí son los mejores momentos del son disco. Tremendos. Cómo toca la viola. Eso surgió de las zapadas que yo te decía. Cuando arrancábamos cada ensayo, arrancábamos improvisando sobre la base que alguien proponía y demás. Y eso fue tomando forma de tema. Le fuimos agregando cosas, detalles y demás, y quedaron como temas instrumentales. Así abre Los Amigos. Esa otra vez, 10 tomas, dice. Los Amigos. Lo último de Spinetta.